Ne- No le escuché lo que habló. ¿Cómo? No le escuché lo que me dijo. Ya, creo que sí, yo creo que sí, estoy ahí, he estado practicando. A ver, entonces vamos a enseñar. Aprovechemos el tiempo que tengo media hora. A ver. Comparta ciudad positiva. La comparto. Sí. Ya, A ver, vamos a hacer como tal, como que si fuese a exponer, ¿sí? ya. A tal como va a exponer. Tiene 20 minutos para exponer, ¿ok? Tal como que si fuese a exponer. Ya, pues no sé si usted la ve. Sí, pero debe maximizar, maximice la ventana. Maximizo. Sí. Maximizo. No, no se ve allá maximizado, profe. Inicie como está. Ya, ya, aquí. Ya, empiezo primero hablando sobre qué, sobre el título primero. O cómo, ¿de dónde empiezo hablando? Como usted se preparó, yo le hago todas las observaciones al final. Bueno, primeramente, otra cosa, profe, pero también empiezo hablando también lo que son de agradecimiento, todas estas cosas. Como usted se preparó, yo al último le digo lo que tenía que modificar. Ya. Bueno, antes de todo, buenas noches a toda la mesa directiva que se encuentra presente. Mi tema, bueno, yo me llamo Jaime Salazar Chila, soy el estudiante eh, de la tecnología de electricidad, mención, almacenamiento eléctrico y control industrial. Primeramente, pues yo voy a dar una exposición acerca de el tema que realicé, llamado la construcción del construcción de un instrumento prototipo que va a ser utilizado para determinar la distancia mínima en la que se produce un arco eléctrico. Antes de todo, pues yo quiero primero dar una dedicatoria en cuanto a lo que ha sucedido en mi trayectoria estudiantil. Primeramente quiero agradecer pues a la docencia que me tuvo paciencia y haberme encaminado hasta los últimos, hasta estos últimos ciclos que he estudiado. También quiero agradecer a usted, profesor, principalmente porque me ha ayudado como tutor y pues a todas las autoridades en este prestigioso pues, Instituto Superior Luis Vargas Torres, Superior Luis Tello. También quiero dar también agradecimiento a mi familia que también me supo dar el apoyo y pues eh, seguir avanzando en este largo proceso. Siguiendo con siguiendo con la actividad, profe, quiero hablar sobre el capítulo primero, que es acerca del tema, como ya lo dije antes, es la construcción de un instrumento prototipo que va a ser utilizado para determinar la distancia mínima en la que se produce un arco eléctrico. Aquí voy a hablar también acerca del planteamiento, que es, como puedo indicar, que para la elaboración de este instrumento prototipo eh, se pudo evidenciar primeramente que en este sistema de alto voltaje, al cual se realizaron se iban a realizar varias o diferentes pruebas, que en este caso fueron el establecimiento del SECAI y el establecimiento del CDI, el Centro de Desarrollo Integral, no existía un instrumento que sea capaz de determinar la distancia mínima en la que se produce un arco eléctrico. Por este tipo profe, disculpe, ¿cómo puedo parar para que no se me vaya para yo? Es que la toco como automática. ¿Se la puede parar? Sí, sí, creo.
Es que si no me pierdo de lo que estoy hablando, se me pasa la otra, es que lo puse como todo. La puse que pasar la pantalla grande como que se puso. Bueno, como seguía con el relato, no existía un instrumento capaz que pueda determinar la distancia mínima en la que se produce un arco eléctrico en este tipo de sistemas de alto voltaje. Es decir, que cuando yo me refiero a este sistema de alto voltaje, me estoy refiriendo a los cercos eléctricos perimetrales para los cuales fueron utilizados para este proyecto. Por este motivo surge la necesidad de fabricar un instrumento prototipo que sea capaz de realizar este tipo de prueba mediante un par de electrodos y una escala métrica que se encuentran impregnadas o situadas dentro del instrumento prototipo. Este está detallado como centímetros, milímetros y voltios. Que pueda determinar, que así pueda determinar los valores de voltaje de la distancia mínima en la que se pueda determinar el arco eléctrico. Como objetivos generales, el objetivo general de este proyecto es la fabricación de un instrumento prototipo que va a determinar la distancia mínima en la que se produce un arco eléctrico. Y como objetivos específicos, tenemos que los objetivos específicos son primeramente antes de desarrollar el instrumento prototipo, primero hicimos un análisis, se hizo un análisis de los mecanismos existentes que se pudieran realizar para la comprobación de distancia mínima en lo que se refiere a la línea de fase con la línea de tierra en el sistema de alto voltaje. También se determinaron las características de operaciones de funcionamiento que deberán cumplir este instrumento prototipo en un sistema de alto voltaje. Asimismo, se dimensionó las características técnicas de los elementos utilizados en este sistema de alto voltaje. Profe, no sé si que está viendo o no, o lo paro, ¿no? Es que se me está adelantando la... Sí, está bien, va por justificación. Ya. En cuanto a la justificación, aquí como podemos ver, yo puedo argumenté que en vista del alto crecimiento tecnológico que se ha venido suscitando en los últimos años, no existe, bueno, en cuanto a los diferentes instrumentos que se han venido estableciendo en el sistema de mercado, no existe un instrumento capaz que pueda determinar la distancia mínima en la que se produce un arco eléctrico. Y por este motivo se pensó en la necesidad de fabricar un instrumento que sea capaz de realizar este tipo de pruebas y que cumpla con todas las características y condiciones requeridas por todas las normativas que están en vigencia por parte de las organizaciones internacionales. Cuando yo me refiero a este tipo de funcionamiento, me refiero a lo que son los cercos eléctricos, que pueden ser cercos eléctricos perimetrales, cercos eléctricos domiciliares o penitenciarios. Entonces, la finalidad de este instrumento prototipo es facilitar o mejorar a futuro algunas falencias que se puedan suscitar en lo que se refiere a los cercos eléctricos perimetrales, ya sea porque puede ser que haya una pérdida de voltaje o porque haya una mala instalación, suelo salino, etc. Eso en cuanto a la justificación.
En cuanto al contexto, ya se me pasó el contexto. ¿Lo puedo retroceder, profe, el contexto? Sí. Ya. En cuanto al contexto, como ya habíamos mencionado antes, este proyecto principalmente sirve para realizar múltiples pruebas de alta tensión. Es decir, que normalmente este proyecto se lo realizó para la fabricación se lo realizó para la fabricación de un instrumento prototipo que vaya a realizar múltiples pruebas. Cuando me refiero a múltiples pruebas, porque que no solamente se va a detectar la presencia de la distancia mínima en la que se produce un arco eléctrico, sino que también podría detectar lo que es el voltaje real en este caso, el cerco eléctrico, en el cual el cerco eléctrico tiene un voltaje en todo su perímetro. Entonces también podría, este instrumento podría detectar el voltaje real que está botando este cerco eléctrico, como por ejemplo pueden ser 10.000 voltios, 12.000 voltios. Por medio del sistema por medio de la cinta métrica se podría detectar el voltaje. También este instrumento podría también a futuro solucionar algunos inconvenientes, como ya lo había dicho anteriormente, debido a subida de tensiones o fallas eléctricas que pueden existir en el momento que se esté funcionando. Entonces, es importante que a lo mejor a futuro se pueda tomar en cuenta este tipo de proyecto y que se lo pueda mejorar. Ya, ahí viene lo que es el capítulo 2. En cuanto al capítulo 2, tenemos lo que es el marco teórico. El marco teórico, aquí tenemos lo que son las líneas de tensión. Aquí en la línea de tensión hablamos que estas se clasifican por su tensión nominal y estas pueden estar divididas en líneas de baja tensión y líneas de alta tensión. Las líneas de baja tensión son las que son menores o igual a 1000 voltios en lo que se refiere a corriente alterna y 1500 voltios en corriente directa. En las líneas de alta tensión son las que tienen su tensión nominal entre mayor o menor son mayor o menor a 1000 voltios en corriente alterna. Y estas se dividen en 4 categorías. Aquí podemos dividirlas en categorías especiales. Como podemos ver ahí, son mayores a 200 kilovoltios, que esto ya estamos hablando en redes de transporte. Y en la primera categoría hablamos menores digamos mayores a 60 kilovoltios y menores a 220 kilovoltios, asimismo en redes de transporte. Y como segunda categoría tenemos mayores a 30 voltios y menores o igual a 66 kilovoltios, ya esto en redes ya de distribución. Y en la tercera categoría tenemos lo que es mayor a 1 kilovoltios y menor o igual a 30 kilovoltios, ya esto en media tensión. En cuanto al arco eléctrico, podemos definirla como
se la puede definir a esta como esta está dirigida, esta está originada, o esta se origina producto de un cortocircuito, ya sea por un conductor que está conectado a tierra o otro conductor que está en línea viva, y estos al chocarse pues producen un cortocircuito. Las causas principales pues de este cortocircuito pueden ser un sinnúmero de fallas, pueden ser por ejemplo por el cableado eléctrico que está en malas condiciones, de pronto por una mala maniobra de la persona de la persona que está haciendo el trabajo, como puede ser también que le entre humedad o polvo a los equipos, a los componentes eléctricos, que esto también causen sobretensión y como son espacios reducidos, pues pueda que haya este tipo de cortocircuito. En cuanto a las distancias mínimas, esta se la define como la separación de un punto de tensión entre personas o edificaciones. Es decir, que mientras más separación haya entre estos dos puntos, tanto de personas y edificaciones, menor va a ser el riesgo de descarga eléctrica entre las personas. Y esto que la larga pues, puede ser fatal para la vida. Las causas principales que pueden ser para que suceda este fenómeno, las causas principales para que puedan ser este fenómeno son asimismo también por el mal cableado, la mala distribución de los cables que se hacen para que puedan las personas que puedan estar trabajando puedan tener alguna situación con lo que es en la distancia de seguridad. En cuanto a las comprobaciones de tensión, son comprobadores eléctricos que detectan la existencia de tensión o estos conductores. O sea, estos prácticamente son comprobadores que traen en su interior una conexión que está netamente protegida, que hacen que a la larga estos comprobadores sean indestructibles. Aparte que sus conexiones son protegidas de alguna sobrecarga, una sobretensión, pues esto también pueda que no puedan tener una inversión de polaridad. En cuanto a los tipos de comprobadores, dice que existen 3 tipos de comprobadores. Principalmente los que existen son los comprobadores de pértigas visuales o pértigas acústicas. Pues las visuales, las que normalmente las podemos ver, sea por algunos botones, lucecitas, o de pronto por algún marcador electrónico que tenga en el dispositivo. Y los acústicos pues son los que tienen algún tipo de sonido, que cuando se hace las conexiones o están en contacto de funcionamiento, pues pitan. Asimismo también hay pértigas telescópicas, pértigas acoplables o pértigas retráctiles. Entonces, estas pértigas, todas estas existen en el mercado y son utilizadas para la misma función, pero son de diferentes formas. Asimismo, en el capítulo 3 vamos a hablar acerca de lo que son las propuestas tecnológicas. Y aquí en las propuestas tecnológicas
podemos decir que existen o se consideraron varios métodos de comprobación. Se consideraron varios métodos de comprobación, como por ejemplo, de comprobación de voltaje. Estos métodos se los consideraron porque para las distancias mínimas, para que garanticen unas distancias mínimas, debe de haber unos métodos de comprobaciones. Debe de haber unos métodos de comprobaciones que sean adecuadas para este procedimiento. Entonces, en cuanto a los métodos de comprobaciones, tenemos que estas son indispensables para hacer siempre una verificación de tensión. Es decir, que en todo circuito eléctrico siempre es posible que se pueda encontrar algún circuito que esté abierto. Por eso es imprescindible o es importante realizar siempre la comprobación minuciosa para poder detectar alguna clase de voltaje. En cuanto a los métodos de comprobación de intensidad, también decimos que es una obligación comprobar y visualizar el sistema eléctrico según las normas UNE. O sea, es decir, que en un sistema eléctrico puede ser que haya puede ser que en baja tensión, en media tensión o en alta tensión, puede ser que tengan que tomarse, puede ser que tengan que tomarse diferentes pruebas para detectar la presencia de intensidad también. Es necesario que siempre se controle esta parte porque es la parte donde realmente hace daño a la persona por ser corriente. En cuanto a los métodos de prueba de caída de voltaje, este método se lo utiliza para detectar la resistencia del circuito. Es decir, que cuando sucede una caída de tensión, que es bastante, por decir, aparatosa, el circuito como que se hace como resistente. Entonces, al haber una resistencia, cuando el circuito está funcionando, es porque existe este tipo de falencia, como puede ser una caída de voltaje. En cuanto también a los comprobadores de alta tensión, aquí los comprobadores de alta tensión, la normativa de comprobadores de alta tensión dice que según las normas UNE 60832 y la norma UNE 204003 son las que rigen a las pérdidas. Estas normas son las que realmente rigen a las pérdidas para cualquier funcionamiento. Estas normas son las que realmente las ponen en regimiento. Las características técnicas mínimas que debe cumplir este instrumento prototipo, según las normas IEC 1235, que estas también son las normas, son las que autorizan las fabricaciones de todo lo que es los instrumentos, lo que son los instrumentos prototipos. Estas son las que rigen cuando se quiera hacer algún prototipo, se tiene que regir bajo estas normas. Así mismo, en el capítulo 3 vamos a hablar acerca del tubo de policloruro de vinilo, que es el material que se utilizó para realizar este proyecto.
Este tubo también, este tubo PVC que está también regido por la norma, en este caso por la norma UNE, ISO 16422. Este tubo de policloruro de vinilo es un tubo que es un tubo de PVC que se utilizó de 3/4 para la elaboración de este instrumento prototipo. Entonces, con este tubo se lo utilizó para realizar como base principal para este proyecto. Dentro de este tubo también se utilizó el cable de bujía, que en este caso es el cable de alta tensión, que es el que va por dentro del tubo. Y este cable también está regida por una norma llamada ASTM. Esta norma también es la que rige todo lo que son cables de alta tensión. Como podemos ver aquí, este cable tiene un soporte que va desde 1 kilovoltio hasta 25 kilovoltios, en este caso, que es el valor que utilizamos para este proyecto, que utilicé para este proyecto. El cable también es de calibre 14 AWG, es un cable bastante rígido, y el espesor que se utilizó, el espesor que tiene el cable es de 3.5 milímetros. Este cable también tiene una temperatura que no se puede sobrepasar desde los 70 a 90 centímetros de 70 centímetros de temperatura, y la cubierta que se utiliza este cable es de 1.4 milímetros. Todo esto también en PVC. Las normativas, en el capítulo 3 también hablamos de la normativa utilizada para la elaboración de este instrumento prototipo. Su desarrollo, este proyecto se desarrolló utilizando todas las normativas existentes para la realización de este proyecto. Se utilizó siempre las normas técnicas ecuatorianas. Se utilizaron también lo que son las normas únicas españolas, las normas INE, ISO, y también se utilizó la norma IEC, que es la Comisión Eléctrica Internacional. Aquí en lo que es el capítulo 4, que son las implementaciones, la implementación. En cuanto al capítulo 4, puedo argumentar que la implementación se utilizaron varios mecanismos para la elaboración de este instrumento prototipo. Yo quiero recordar que para la realización del instrumento prototipo, este se lo dividió en dos partes. Por motivo de una mayor facilidad en lo que va a ser el traslado, y las piezas o las diferentes piezas que van a cumplir, tienen que cumplir una funcionalidad óptima al momento de realizar las pruebas. O sea, es decir, que cuando se arme el instrumento prototipo, hay que verificar que todas las piezas encajen para que tenga una mejor funcionalidad. Aquí también se consideraron los valores de comprobación mínimo. Se consideraron unos valores de comprobación mínimo, se consideraron unos valores de intensidad, y se consideraron también unos valores de caída de voltaje. Los valores que se utilizaron, según la fórmula que está aquí, fueron la fórmula de caída de tensión,
en donde el 2, que significa que es una línea monofásica, que la línea que va en el cerco eléctrico son líneas monofásicas. Se utilizó la longitud, se utilizó la intensidad y se utilizó la resistencia en ohmio dividido para 1000. Ya. En cuanto a las características de operaciones de funcionamiento del instrumento prototipo, hay que recalcar también que para la utilización del instrumento prototipo se utilizaron todas las normas establecidas en lo que se refiere a los organismos que la rigen. Siempre expuesto o inmerso en las normativas que la rigen a todos estos instrumentos. Entonces, aquí hablamos de que la temperatura que tiene que tener el instrumento prototipo no puede sobrepasar de 60 a 90 centímetros, 60 a 90 centímetros. El rango que también tiene que tener el instrumento prototipo no tiene que también sobrepasar el rango que es de 1 kilovoltio hasta 25 kilovoltios, 25.000 voltios. O sea, es el rango que tiene el dispositivo para el cual ha sido creado. Tampoco no creo que se va a llegar hasta esa medición, pero se lo puso como rango máximo. También la durabilidad de este dispositivo es que por ser PVC, material PVC es un material duro, un material que tampoco no se degrada así fácilmente. Y como no se degrada fácilmente, pues este material puede durar hasta 30, hasta 50 años. Y además de eso, pues tiene un grado también de aislamiento. En cuanto a las características técnicas de los elementos utilizados en el instrumento prototipo, como podemos ver aquí, yo utilicé un tubo de PVC de 3/4, esto es una imagen, un tubo de PVC de 3/4. Yo utilicé este tubo de 3/4 tiene como base principal para el instrumento una unión roscable. Esta unión lo que va a hacer es que va a dividir las dos partes, el instrumento en dos partes. Una parte que va a servir para la línea fase y la otra parte que va a servir para la línea de tierra. También se utilizó unos plug banana que van en conexión con los jack banana, y estos van a ser los que van a hacer la función para el cableado de la línea de tierra. También se utilizó un adaptador hembra. Este adaptador hembra es el que se va a utilizar para hacer la maniobra manual, que es el que va a subir el cable de bujía, y es el que va a subir el cable de bujía. Porque en el instrumento hay, en las dos partes, hay una parte que el cable que hace la línea de fase, que va a ser la parte estática, y la línea de tierra, que es la parte movible. Entonces el cable de bujía, que es la línea de tierra, es la que se va a mover. Entonces, al moverse y a unirse con la línea de fase, se le va a provocar el arco eléctrico. Aquí también se utilizaron las pinzas de alta tensión, que estas son las que van ahí también colocadas en la parte de la tierra, bien sea en el seco eléctrico o en la parte de la tierra física. El cable que se utilizó es un cable 14 WG, que es muy rígido y resistente. Y este tapón roscable se lo utilizó en la parte superior del instrumento de prototipo, porque es ese que va a sujetar el cable de la línea de fase cuando haga la sujeción en los cercos eléctricos. Yeah.
En cuanto a la construcción del instrumento prototipo, yo primero utilicé, pues aquí como vemos, utilicé yo el tubo de PVC, utilicé el tubo de PVC, luego empecé haciendo las perforaciones en los tapones, empecé a tomar las medidas en cada uno de ellos, en los tubos de PVC, ese tubo que prácticamente mide 3 metros, yo lo dividí en 1,5 metros para ponerlo en metros iguales y empezar a hacer la fabricación. Una vez que ya hice lo que son la dividí en 2 partes iguales, pues empecé poniendo lo que son las uniones, introduje el cable de bujía en una parte. Esta parte que está aquí arriba es la parte que va a ser la línea de fase, y la parte que está aquí abajo es la parte que va a ser la línea de tierra. Y esta es la línea, esta es la línea que va a subir y a bajar. Estos electrodos son los que van a hacer el contacto para hacer el cable, el arco eléctrico. Una vez que esto se lo una, ya se hace una sola el instrumento prototipo ya de 3 metros, y este cable es el que va a subir y a bajar por medio del adaptador hembra. Una vez que ya se hicieron todas esas instalaciones, bueno, yo procedí a hacer el pintado, procedí a hacer una vez ya la unión, la acoplé para hacer un solo instrumento, y procedí pues ya a hacer la prueba de funcionamiento. En este caso aquí fue en el establecimiento del SECAP. Asimismo, existen unas guías básicas que van a ser útiles van a ser útiles en el momento de que se vaya a utilizar el instrumento prototipo. Primeramente, yo he colocado como primer lugar la utilización del equipo de protección personal, porque considero que es indispensable, porque se va a manejar voltios a altas, bueno, voltios de bastantes magnitudes, estamos hablando de 8.000, 10.000, 15.000 voltios, y a pesar que no haya tanta corriente, pues de todas maneras se está manejando grandes cantidades de voltaje. Entonces es imprescindible que se utilice el equipo de protección personal. También hay que, primeramente, antes de utilizar el instrumento prototipo, hay que hacer una inspección visual, hay que armarlo, hay que darse cuenta de que está armado bien para que no haya ningún inconveniente a la hora de utilizarlo, en el montaje de las piezas. Y una vez pues que ya está montado, pues se coloca ya la línea de fase en lo que es la fase principal del cercado, y la línea de tierra del instrumento prototipo en la parte del cercado, o como puede ser en la tierra. Eso sí, aquí también se pide una nota de que no se puede utilizarlo en caso de que esté lloviendo, por precaución. En cuanto al capítulo 5, que es el análisis de resultados, aquí, dentro de este análisis y resultados, se determinó que los valores de las distancias mínimas con un rango donde se produce el arco eléctrico es dentro de estas pruebas mínimas, son valores
son valores en voltaje, o sea, son los valores que se dieron o se resultaron en el establecimiento tanto del CECAC como del CDI. Entonces, son los rangos mínimos que se dieron ahí. En este caso, lo que el instrumento prototipo marcó en la cinta métrica que tiene detallado, y se produjo desde los valores desde los 1 kilovoltio hasta los 7000 kilovoltios. Esto es lo que se refiere al CECAP. Y desde los 1 kilovoltios hasta los 8000 kilovoltios en las pruebas que se realizaron en el Centro de Desarrollo Integral. Entonces, de todo esto se determinaron las pruebas de tensiones que se determinó que dentro del sistema, dentro de la cinta métrica que está empleada en el instrumento prototipo, se determinó que por cada 1 milímetro va a equivaler a 1000 voltios. Entonces, el instrumento prototipo está detallado en milímetros, centímetros, milímetros, voltaje o kilovoltios. Entonces, los resultados de los valores proporcionados no solamente van a detectar el arco eléctrico, sino que también esto nos puede proporcionar unos valores, ya sean en voltaje o kilovoltios. En cuanto a la prueba de funcionamiento, los resultados alcanzados fueron los que se ajustaron a los valores de los cercos eléctricos en prueba. Es decir, que tanto en el establecimiento del CECAC como en el establecimiento del CDI, que es donde se encontraron, que es donde están ahora mismo los cercos eléctricos y que fueron los que se utilizaron como prueba para este proyecto, fueron los valores que realmente se ajustaron a la prueba que se realizaron. Fueron los valores que se marcó directamente los valores que se marcaron directamente en el instrumento prototipo, y fueron los valores que se marcaron directamente en el ya fueron los valores que se marcaron en el instrumento prototipo. Entonces, los valores son los valores reales que arrojaron. Aquí también en la operabilidad del instrumento prototipo, en varias condiciones, tenemos aquí que este instrumento prototipo tiene una temperatura máxima de 90 grados centígrados. Este instrumento prototipo también no puede utilizarse en varios climas que se encuentren en peligrosidad. Tiene una máxima tensión que va a llegar hasta los 25.000 voltios y una mínima de 1 kilovoltio. Asimismo, en la operabilidad de este instrumento prototipo se tomó como valores mínimos de 1 kilovoltio hasta 8000 kilovoltios y de 1 kilovoltio hasta 7000 kilovoltios. Además, este instrumento prototipo, según sus diferentes dimensiones y
del instrumento, tenemos que decir que tiene una longitud de 3 metros. Se lo utilizó porque se lo realizó en 3 metros porque normalmente en los cercos eléctricos perimetrales que se encuentran en los diferentes lugares, normalmente siempre se utiliza, siempre se lo hacen a 3 metros o 3 metros y medio de altura. Entonces, por esa manera se lo fabricó a 3 metros. Este instrumento en sí mismo tiene un espesor de 3 milímetros y este espesor lo hace que sea bastante o sea, que no tenga probabilidades de peligro. Aparte de eso, el instrumento prototipo, al tener 3 metros, como lo dije antes, también al desmontarlo se va a quedar a dividirlo se va a quedar en 2 metros y medio, en 1 metro y medio, o sea, 1 metro y medio para la línea de fase, 1 metro y medio para la línea de tierra. Este también tiene una tapa, tiene un calibre que es de 14 AWG, bastante rígido, tiene una tapa de enroscable que tiene una dimensión de 5 milímetros y el adaptador, que es el que se va a utilizar para subir y bajar el cable movible, tiene una dimensión de 4 milímetros. Este adaptador es de 1 pulgada porque debe de ser mucho más grande para que tenga movilidad al momento de hacer el giro el movimiento con la mano. Por eso se lo utilizó a 1 pulgada, porque el tubo o el instrumento prototipo es de 3/4. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, que se tuvieron en cuanto a la realización de este proyecto, se obtuvieron los mecanismos utilizados para determinar la distancia mínima en la que se produce. Los mecanismos que se utilizaron para determinar la distancia mínima en la que se produce este arco eléctrico fueron de 1 milímetro a 7 milímetros. Esto en el rango de la cinta métrica del instrumento prototipo, que está diseñado entre centímetros y milímetros. Entonces, dentro de los centímetros y milímetros, se consideró que desde 1 milímetro que llegó hasta los 7 milímetros, en el caso del establecimiento SECAP, arrojaron esos resultados. Y en el caso del CDI, que fueron desde 1 milímetro hasta los 8 milímetros, convertidos a voltios, kilovoltios, dieron como resultado 1000 voltios y 7000 voltios, y el otro 1000 voltios y 8000 voltios. Una vez que se finalizaron las pruebas de tensión con el instrumento prototipo, se determinó que las funciones necesarias para estas características de operaciones fueron las de que se mantiene el instrumento prototipo con una temperatura de 90 grados centígrados, que tiene un voltaje mínimo de 1000 voltios y un máximo de 25.000 voltios, y tiene una pequeñísima corriente, que en este caso es de 0,01 amperios, que en este caso serían 10.000 miliamperios.
Y por último, se dimensionó las características del instrumento prototipo, donde se la dividió en dos partes. Como lo dije anteriormente, se le dividió en dos partes porque va a tener una mejor transportación, va a tener un mejor traslado y así pues lo va a ser mucho más seguro, mucho más seguro y mucho más ligero al momento de realizar la prueba. Adicional a esto, este instrumento, al hacerlo en dos partes, pues va a ser mucho más ligero también. En cuanto a las recomendaciones, yo he recomendado, cuando se ha recomendado de que antes de realizar las pruebas en los diferentes sistemas de alto voltaje, que en este caso son los cercos eléctricos, es necesario siempre tomar las medidas necesarias, las medidas de protección, ya que al estar en contacto con altos voltajes, pues siempre es riesgoso, siempre es peligroso. Entonces siempre es necesario tomar las medidas y las precauciones necesarias. También se recomienda que no exponer el instrumento prototipo a altas temperaturas, a más temperatura de lo que está indicado, para que no vaya a tener inconvenientes a la hora de realizarlo, no vaya a tener algún tipo de peligro. Asimismo, también se recomienda que cuando el clima no esté en condiciones, sea un clima favorable para su utilización, no debe de ser utilizado este instrumento, y simple y llanamente por precaución, por cuidar la integridad de las personas. Y por último, se recomienda utilizar siempre una longitud de 3 metros. Siempre se necesita utilizar, se recomienda el instrumento con una longitud de 3 metros, que es la necesaria para hacer las comprobaciones necesarias. Y debido a esto, pues, una vez que se utilice, pues se la puede ya desarmarla en dos partes, pues, y guardarla en la respectiva bolsa. Eso en cuanto a lo que más o menos he direccionado la tesis, profe. A ver, bueno, voy a hacer observación, no le voy a hacer preguntas por cuestión de tiempo, porque creo que ya me pasé de lo planificado. Voy a hacer de forma general a lo que hay. Profe, A ver, primero, ¿sí me escucha? ¿Me escucha, Jaime? profe, ¿Me escucha o no? Indíqueme si me escucha. profe, Dígame. ¿Me escucha o no, Jaime? Confirme. profe.
Sí lo escucho, confírmeme si usted me escucha. No, no le escucho, espere. Creo que son los audífonos. Ya, ya, ahí digo, escúchame. Ahí sí, ahora usted me escucha. Dígame. Sí, sí, es que tengo un problema con la computadora, están los audífonos, el plug parece que se ha dañado también. Le decía que voy a darle indicaciones de forma general, no le va a hacer preguntas, ¿no? Por cuestión de tiempo que nos hemos pasado bastante lo que le había indicado. A ver, primero, debe manejar el tiempo. Yo le indiqué que era entre 20 y 25 minutos. Mire, se ha tomado casi un poco más de 50 minutos hablando. ¿Ya? Y es demasiado tiempo, porque al Ya. momento de dar las exposiciones, la defensa, puede ser que exista una defensa más después de usted. Entonces, el jurado necesita que usted se establezca en el tiempo Sí. indicado. Debe Es manejar que, eso. profe, y eso que yo he hecho un resumen, o sea, he hecho un resumen más o menos de lo que, porque yo tengo más o menos son como, casi como 60, no me acuerdo cuántas diapositivas, 50, o Debe quitarle sea, un poco hojas. más, debe quitarle un poco más y practicar de nuevo el tiempo. Número 2, quítele la temporización a las diapositivas, porque usted está hablando y automáticamente se van a cambiar. No le ponga temporización. Ah, ya, ya. Ya. Número 3, cambia de diapositiva, cambia de diapositiva. Ya, más adelante, más adelante. Bueno, eso no hay tanto problema. Más adelante. Ya, a ver, vamos a decir que sea. Sí, Ya, por ejemplo, mire, yo me pierdo en las figuras, ¿no? Usted ha intentado hacer algo que sea llamativo, pero, por ejemplo, yo me pierdo en dos cosas y prefiero que lo cambien, ¿no? En el sentido primero, que si va a colocar figura para colocar conceptos, que todas las figuras de la diapositiva que está hablando sean las mismas. No que una sea un círculo, otro sea el cuadrado, otro sea un triángulo. No, porque no se ve bien. Número, no estoy. Usted se refiere, por ejemplo, yo tengo este círculo, yo tengo este cuadrado. no, ahí es un poco pasable, pero más adelante que hay otras figuras más. Dele más adelante, mire. Allá cambia de modelo, por ejemplo, mire, en esa que decía alcance, ya son con flechas, acá son Sí, diferentes. Y más adelante es otro, o sea, no tiene una secuencia, ¿no? Puede hacerlo un poco más sencillo. Si va a ser en un solo modelo. Si una diapositiva la hago de una forma, que las demás sean iguales. Los colores. o sea, Mira, ya, a cada figura le coloco un color diferente. Eso también hace que uno se pierda, ¿no? Puede ser un poco ya. más normal, más sencillo. A todo le va a ser, bueno, con óvalo. Todas mis diapositivas van a ser igual. O sea, hace una secuencia. Cambia más adelante, cambia más adelante. Ya, Por mira, ejemplo, esto. ya. Ahí cambió. ¿Sí? Y más adelante cambia de nuevo. Mire, esa yo, por ejemplo, no entiendo. Sí, es otro diagramado diferente. Entonces, puede buscar algo que tenga el mismo color, que combine con el fondo de la diapositiva. Puede cambiar el fondo si usted desea. Y que tengan una misma secuencia de figuras. Porque no se llega. Misma, No, yo misma si secuencia. veo de ahí como está ahí y veo la anterior, ya me Esa, pierdo la siguiente. como yo lo tengo como flecha, Pero mire, cambia la siguiente diapositiva. de atrás adelante. Como usted quiera. Mire, allá tiene otra secuencia. Y si cambia la siguiente, tiene otra secuencia. ¿Sí ve? Pero entonces las flechas no puedo poner flechas. Usted decide cuál elegir, pero que sea la misma para todos. Que todo sea lo mismo. Por ejemplo, si yo empiezo con un óvalo, todas le pongo óvalo, no importa. Claro. El mismo, O puede ser tipo conceptual todo, ¿no? Sí. Eso como consejo, ¿no? Número 3, y hablando del tercer capítulo. En el tercer capítulo, usted va a hablar de lo que propone, ¿sí?
Usted me está diciendo, ¿se utilizó tal cosa? No, no se utilizó en esa parte de la propuesta. De lo que usted habló, no sé si está en la parte escrita de eso. Bueno, para, Esto aquí. claro, esa parte de ahí. Usted dice, se utilizó tal normativa, no dice. Usted va a decir, al Claro. momento de poner, para este proyecto de implementación de este instrumento prototipo, propongo los siguientes métodos. Para comprobar el voltaje utilizaré este método debido a tal cosa. Es lo que usted propone. Aún todavía no lo hace en ese punto. ¿Sí? O sea, Propuesta yo tecnológica. lo hablé en futuro porque yo lo había realizado. Sí, pero al momento de exponer, tiene que exponer como que si estuviera haciendo la tesis, ¿no? Para el desarrollo de mi O proyecto, sea, voy a no utilizar, tengo que hablar en futuro. escúcheme, voy a utilizar los siguientes métodos. Método de la comprobación de voltaje. Este método voy a utilizarlo en tal aspecto de mi proyecto, debido a esto. Método de comprobación de intensidad. Voy a utilizar este método de comprobación, ya que considero que es el más sencillo, el más factible, el más preciso. Propuesta. Ya en el capítulo 4 usted ya habla de implementación. Por ejemplo, usted me habla en el capítulo 3 de normativa. Aquí está la normativa. Ya. Y en el 4 de nuevo me habla de la normativa. Aquí solamente habla de la propuesta. Aquí. Sí. En el capítulo 3. En el 4, ¿cómo implementó esa normativa? Tal como fue, como dice el proyecto, ¿no? Tal como dice el proyecto. Mire, por ejemplo, usted esas tablas, usted las sacó de la tesis, ¿no? ¿Verdad? Sí, es así. Ya, eso se nota claramente, ¿no? Porque mire que eso de ahí es un fondo diferente a lo de Ciudad Positiva. Si puede escribirla, todavía tenemos tiempo, ¿no? Transcribirla a Ciudad Positiva, hágalo. O copiarla y pegarla, pero que te maneje el mismo fondo. Porque se nota En tal caso ya, en tal caso me va a transcribirla nomás. sí, porque bien, se nota que yo sé que eso lo sacó del Sí, proyecto yo lo saqué. y la otra tabla también la sacó así. Entonces se ve algo mejor, ¿no? Entonces, en la propuesta usted solamente va a indicar las normativas, la metodología que va a utilizar en su proyecto. Pero no va a decir que ya lo utilizó. Para el proyecto voy a utilizar esto, ¿no? Y la implementación ya va a decir cómo lo utilizó. Profe, aquí en este capítulo 3 que utilizo yo las normativas. O sea, aquí yo sí puedo hablar de las normativas. Claro. Y en el 4 habla cómo lo utilizó. ¿En qué parte lo utilizó? ¿Cómo utilicé? Sí. Pero aún así sigo hablando, no hablo en futuro, sino que hablo como que estuviera en el presente. Ah, profe. Es como si fuera el Esto, proyecto. Bueno, a ver, podemos hablar así. Puedo hablar del pasado, pero de esta forma, ¿no? Para mi proyecto utilicé la siguiente normativa debido a que me van a servir para para esta parte de mi proyecto. ¿Sí? o sea, ya en la implementación. Claro. Bien, por ejemplo, ahí hay una fórmula que creo que esa fórmula no le explicó cómo lo utilizó. Sí, yo sí le expliqué, pero no sé si me lo habrá escuchado. Lo No, que no pasa la es que escuché y no sé para qué sirvió esa fórmula. yo esta fórmula la saqué porque es una forma de caída de tensión. Entonces, como yo estaba hablando que a veces en los cercos eléctricos, por ahora de cosas siempre hay caída de tensión. Ya, Entonces, por ejemplo, mire, en la primera parte que usted ahora no le escuché bien hablar de la parte del problema. Usted tiene que primero dar el antecedente de su proyecto, ¿sí? ¿En qué sentido? Su proyecto es complementario a un proyecto que también se estaba dando en ese mismo tiempo. ¿Cuál era el proyecto que se estaba dando? Que sea sobre no, mi compañero. no lo entendí. ¿Cómo? A ver, antes de hablar del problema,
tiene que dar un poco antecedente de su proyecto. ¿En qué sentido? Que su proyecto es un proyecto complementario a otro que se estaba haciendo en el mismo momento. ¿Y cuál es el proyecto? El cerco eléctrico, ¿no? ¿Verdad? Usted va a decir, Sí, bueno, acoto o indico que este proyecto de instrumento de medición, tal cosa, es complementario a un proyecto existente de un cerco eléctrico que se implementó en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación, ¿no? En el SECAP, ¿sí? ujú, Y por la necesidad de conocer la distancia, para hacer la distancia adecuada entre los conductores, ¿no? Nació el mío, ¿no? Ya que en el mercado no existe, entonces, a ver, se averiguó, no existe sí, eh, un instrumento que instrumento, tenga la capacidad de hacer esto, ¿no? sí. Entonces ya está dando un antecedente a un proyecto complementario al suyo, porque todos van de la mano. El antecedente ese no tiene nada que ver con el problema, o ese es el No, problema. no, no, no. Usted puede comenzar así y ahí va a indicar el problema, ¿no? Y como hubo la necesidad de hacer las mediciones de la distancia mínima entre conductor y conductor, se elaboró el proyecto. Todo este proyecto fue elaborado con materiales del medio, etcétera, ¿no? Eso también Entonces, tiene que... este antecedente va antes de este planteamiento del problema. Sí, una breve introducción, pero eso lo puede decir, no es necesario que lo coloque, Ya, ¿sí? ya. Y en cuanto al problema, Ya, ¿cuál es el problema de su proyecto? ¿Por qué hizo el proyecto? o sea, claro, está, por eso mismo, como Eso está yo, en la tesis. Eso lo saca de la tesis ese pedazo. En el primer capítulo, planteamiento del problema. yo lo, yo el planteamiento del problema lo saqué, sí, claro, o sea, exactamente de ahí, pero no sé si que está bien o está mal. Eso yo lo llamo, ya se lo había corregido, por eso se lo dejó ahí. Yo lo que hice fue un resumen de ese pedacito, pero aún así sigue estando largo. Todo lo que he resumido sigue estando largo. Tiene que quitarle un poco más. Estamos muy pasados de tiempo. Solo Alena se tiró 50 y algo de minutos. Ya, entonces, profe, esto lo ha grabado, no. Sí, sí está grabado. Ah, ya, Ya, yo le envío ahorita la... Yo le envío ahorita la... Ah, ya, y al principio yo lo noté nervioso, ¿no? Sí, hay sí, que también quitarse un poco ese temor al momento de exponer, porque ahorita solamente lo hizo conmigo y tenía la cámara apagada. Al momento de la exposición, todos vamos a tener la cámara prendida. Entonces debe practicar un ya, poco más para soltarse y dejar ese nervio, porque eso se nota fácilmente. Y al principio se notó, pero poco a poco se fue soltando un poco más. Y eso lo puede practicar en su casa con su familia. ya. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tengo que modificar es lo que es o sea, dar una pequeña introducción indicando de que este proyecto lo he hecho en base a un proyecto a un Es proyecto complementario. del cerco eléctrico, Es complementario complementario a un a un proyecto de proyecto que también se elaboró con estudiantes, que es un cerco eléctrico en el SECAP. y ahí la problemática profe, entonces tengo que quitarle, o sea, sacar más resumen de ahí, No, o sea, la diapositiva puedes colocar ahí, pero o sea, ¿cuántas diapositivas tiene? 30. 30. Pero habló casi, es, leyendo una diapositiva no se demora más de 2 minutos. Claro, sí.
Debemos sintetizar un poco más lo que se habla. Porque el tiempo no le va a alcanzar y es mucho tiempo el que se tomó. Como le digo, puede ser que el mismo día que usted ponga, exista más defensa después de la suya y no le van a permitir hablar tanto. Pero normalmente el profe Canto serán 20 minutos para yo más o menos regirme a 20 eso. 25 minutos. Ya, para yo regirme a eso. 25 Entonces, la mitad de lo que usted habló. ya. Entonces, Y esta cosa se la quito, esa cosa ahí de... sí, mire, esa transición de diapositiva también Sí, le puede quitar. Quítele eso. ya, Hágalo un se poco la voy más a quitar. sencillo. Ya, se le va a quitar esa y estas cosas que usted dice que solamente, por ejemplo, si es círculo, solo círculo nomás y un solo color. Claro, claro. Desde el capítulo hasta, o sea, todas las letras así en un solo color. Algo más sobrio, o sea, que sea lineal. Que cada diapositiva tenga una secuencia. No que veo una diapositiva y la siguiente veo algo distinto. No, ahí ya no entendí. Lo que yo le Por decía, ejemplo, si esta está así, si va a ser, por ejemplo, en una diapositiva tipo mapa conceptual, que todas sean igual. Si una diapositiva me va a colocar vamos aquí, flecha indicativa, en todas colóqueme flecha indicativa. en todas fechas indicativas. Entonces, dando un ejemplo, ¿no? O sea, que se defina por un patrón mismo, ¿no? Patrón, secuencia, que sea uniforme, ¿sí? No cambiar tanto de colores y tanto de figuras. Entonces, esta diapositiva, tengo que modificar todo. La cuestión de la forma, no le estoy diciendo el fondo, sino la forma. No, sí, Hoy tenemos tiempo sí. para trabajar, ¿sí? De ahí que tiene que dedicarse un poco más a eso y tenemos que reunirnos una vez más para ensayar. Aún nos falta un poco, ¿sí? Pero no se preocupe que Sí, aún tenemos un poco de tiempo. sí, pero más que todo yo quiero salir ya, por eso yo quería que usted me viera, más o menos me viera la diapositiva, a ver cómo estaba, porque eso también de todas maneras Por eso le estoy toma indicando. tiempo. Creo que usted antes me mostró esta diapositiva, ¿verdad? Sí, pues claro. Y son diferentes a las que me mostró. Pero usted, Que yo le dije que colocara imágenes, no, porque las veo diferentes a las que usted me mostró. sí, algunas cosas cambié, pero no tiene idea de que, por ejemplo, yo, que si hago un círculo, el otro un cuadro y el otro un triángulo, o sea, pensé que era así, pues yo. Sí, Pero usted ahora me dice que creo creo que que, ahorita estamos más claros, ¿no? De ahí que es esa parte ahí, principalmente lo del tiempo, que eso sí se demora un poco, ¿no? Tomarnos el tiempo para ver que sea el indicado, ya, que vaya disminuya por lo menos la mitad. ¿Sí? ya, Trabaja en eso. Ahorita les mando el video para que usted se vea en qué ha fallado. Uno viéndose, en la grabación uno se puede ir marcándose, ¿sabe qué? No. En esta parte como que me falta cambiarlo un poco, ¿no? Y así mismo va ya, haciendo los cambios de video, ¿no? ya. Solamente quiero tener un poquito más claro lo que es la diapositiva, que usted dice que tengo que cambiar estas cosas, Sí. no sé, pues estas flechas, estas cosas, eso, solamente ya, Que todo estas tenga el cosas mismo casi no, patrón. Que todo tenga el mismo patrón, ¿sí? Mire, yo ahorita le mando el video, prepárese. Y usted me dice cuándo. Bueno, ya viene el feriado. Después del feriado, para ensayar. ¿Sí? ya, Ok. Alguna cosa me escribe nomás. Ya le mando el video. ya, ya, pues, gracias.